Déjame hacerte una pregunta con total honestidad. Una pregunta que probablemente llevas meses o incluso años intentando esquivar. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana, has mirado al techo en medio del silencio absoluto de tu habitación y has sentido un peso helado en el pecho susurrándote, ¿de verdad esto es todo lo que hay? Trabajas de lunes a viernes, pagas las cuentas puntualmente, cumples con lo que tu familia, tu entorno y la sociedad esperaban de ti. En el papel, parecería que tienes la vida resuelta, pero por dentro sientes una desconexión brutal. Como si fueras un actor secundario interpretando el guión de una película que tú nunca escribiste. Vivimos en la era más hiperconectada de la historia humana. Tenemos acceso a cualquier dato, a cualquier entretenimiento y a cualquier estímulo en cuestión de segundos. Y sin embargo, nunca antes habíamos visto a tantas personas caminando por la calle completamente vacías por dentro. La mayoría no está viviendo, simplemente está sobreviviendo en un piloto automático anestesiado. Tapamos la falta de sentido con scroll infinito en el teléfono, compras impulsivas, comida basura o fiesta el fin de semana. Hacemos cualquier cosa con tal de no quedarnos a solas con nuestros propios pensamientos. El mayor peligro en esta vida no es fracasar. El mayor peligro es tener éxito en cosas que en el fondo no te importan en absoluto. Nos han vendido la falsa idea de que el propósito es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, o un rayo de iluminación mística que caerá del cielo un martes por la tarde. Pero la realidad es dura y directa. Si no te tomas el trabajo de definir la razón por la que te levantas cada mañana, el mundo va a usar tu energía para construir los propósitos de alguien más. Hoy vas a dejar de vagar a la deriva. Vamos a utilizar la psicología y la filosofía más poderosa de la historia para romper tus excusas y encontrar la brújula que le devolverá la gravedad a tu vida. Si hay un hombre en la historia moderna que entendió la naturaleza humana en las condiciones más extremas y desoladoras posibles, fue el psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue arrojado al infierno en la tierra, los campos de concentración nazis. Despojado de su libertad, de su familia, de su profesión y hasta de su propio nombre, vivió en carne propia la degradación absoluta. Pero en medio de esa barbarie, Frankl observó un fenómeno psicológico impactante entre los prisioneros. Aquellos prisioneros que perdían la fe en el futuro, aquellos que ya no encontraban un motivo para resistir un día más, morían en cuestión de 48 horas. No los mataba únicamente el hambre o el frío, sus cuerpos se rendían porque su mente ya se había apagado. En su obra cumbre, El hombre en busca de sentido, Frankl dejó grabada una verdad inmutable sobre la existencia. Aquel que tiene un para qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La gran trampa de la sociedad actual es hacerte creer que el propósito de vida es un estado constante de felicidad, placer o comodidad. Frankl demostró exactamente lo contrario. El propósito no es la búsqueda de placer ni la ausencia de dolor. El propósito es la capacidad de asumir una responsabilidad tan valiosa que le dé un significado profundo a todo tu sufrimiento. Tú no estás aquí para exigirle a la vida que te haga feliz. Es la vida la que te confronta a ti en cada segundo y te pregunta, ¿qué vas a hacer con las cartas que te tocaron? El sentido de tu vida no se inventa en una fantasía egoísta. Se descubre cuando dejas de mirarte el ombligo y te preguntas qué problema real del mundo necesita de tu fuerza, de tus capacidades y de tu sacrificio para ser resuelto. Para encontrar tu verdadero propósito, vas a tener que estar dispuesto a bajar al sótano de tu propia mente y encender la luz en el lugar que más te aterra mirar. El célebre psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar el subconsciente humano y descubrió un concepto revolucionario: la sombra. La sombra es esa parte oculta de tu psique donde has ido enterrando todo lo que te daba vergüenza, tus heridas del pasado, tus emociones reprimidas, tus deseos más profundos e incluso aquellos talentos que te dijeron que eran inútiles o peligrosos cuando eras niño. Jung lo sintetizó en una frase magistral:
lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y aún más importante, donde reside tu temor, allí está tu tarea. Creemos torpemente que nuestro propósito es algo cómodo, limpio y brillante que se encuentra en la superficie de nuestra zona de confort. Pero la psicología profunda demuestra todo lo contrario. En la cueva que más temes entrar es exactamente donde se halla el tesoro que estás buscando. Muchas veces tu propósito no nace de tus momentos más felices, sino del dolor que lograste superar. Nace de esa injusticia que no soportas ver en el mundo, o de esa parte de ti que has intentado esconder por miedo a ser juzgado. Cuando dejas de huir de tu sombra y te atreves a integrarla, conviertes tus mayores heridas en tus herramientas más afiladas para servir a los demás. ¿Alguna vez has sentido esa incómoda insatisfacción interior, como si una voz silenciosa dentro de ti te estuviera exigiendo que abandones la comodidad del lugar donde estás y te lances a buscar algo más grande? Eso que estás sintiendo no es ansiedad sin sentido, es lo que el gran mitólogo Joseph Campbell llamó la llamada a la aventura. Eso que estás sintiendo no es ansiedad sin sentido, es lo que el gran mitólogo Joseph Campbell llamó la llamada a la aventura. Campbell dedicó décadas a analizar las leyendas, mitos y filosofías de todas las grandes civilizaciones de la historia humana. En su obra maestra, El héroe de las mil caras, descubrió un patrón universal impreso en el alma humana, el mito del viaje del héroe. Todas las historias trascendentales de la humanidad comienzan exactamente igual. El protagonista vive en el mundo ordinario, ese entorno cómodo, predecible y seguro, pero espiritualmente muerto. De pronto, la vida le envía una señal, una crisis o una oportunidad que lo empuja a romper la rutina. Pero aquí es donde cae la mayoría de las personas, el rechazo de la llamada. Por miedo a lo desconocido, por miedo al qué dirán o por miedo al fracaso, elegimos ignorar la voz. Volvemos a la cama, nos tapamos la cabeza y pretendemos que no escuchamos nada. Pero ignorar la llamada tiene un precio altísimo. Se traduce en neurosis, amargura y una sensación aplastante de arrepentimiento al final de tus días. El propósito no es un destino estático al que se llega cómodamente sentando en el sofá. El propósito es el acto de valentía de cruzar el umbral, abandonar el mundo ordinario y estar dispuesto a enfrentarte a tus propios monstruos internos para reclamar la vida que te pertenece. Existe una trampa invisible en la que casi todos caemos durante la primera mitad de la vida: confundir las metas del ego con nuestro verdadero propósito. El Dr. Wayne Dyer, uno de los pensadores más influyentes en el desarrollo personal, explicó que el ego funciona bajo un paradigma de escasez y validación externa. El ego se alimenta de 4 mentiras fundamentales: soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que los demás piensan de mí, y soy independiente y separado de todo lo demás. Pasamos años persiguiendo títulos, estatus, aprobación social y posesiones materiales pensando que, cuando finalmente consigamos ese ascenso, ese coche o esa cifra en el banco, mágicamente nos sentiremos plenos. Pero cuando llegamos a esa cima, nos encontramos con un vacío helado. Nos damos cuenta de que pasamos la vida escalando una pared solo para descubrir que la escalera estaba apoyada en el muro equivocado. Dyer llamó a este despertar el giro, the shift. El giro es el salto cuántico en el que dejas de responder a las demandas del ego para empezar a escuchar la voz del espíritu. Ocurre en el momento preciso en que cambias la pregunta central de tu vida. Dejas de preguntarle al mundo, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿Cómo gano más dinero? ¿O cómo hago para que me admiren? Y comienzas a hacerte la única pregunta capaz de transformar tu existencia: ¿cómo puedo servir? ¿O qué puedo aportar a los demás? Cuando cambias el enfoque del recibir al ofrecer, el universo entero parece alinearse a tu favor. El propósito no es una búsqueda desesperada de estatus, es el acto generoso de convertir tus capacidades en un regalo para el mundo. Un propósito sin ejecución no es más que una ilusión poética.
Puedes leer todos los libros de filosofía, entender la sombra de Jung y tener deseos nobles de servir al mundo. Pero si tus días están dominados por la distracción, la pereza y la postergación, tu propósito morirá en tu cabeza. Aquí es donde entra la filosofía brutalmente práctica de Robin Sharma. Sharma, mentor de líderes y atletas de élite mundial, sostiene que la diferencia entre la mediocridad y la grandeza no reside en el talento innato, sino en la maestría diaria de la ejecución. Sharma afirma que el 95% de la población mundial vive atrapada en lo que él llama la democratización de la distracción, personas adictas al entretenimiento barato, que regalan sus mejores horas de atención a una pantalla iluminada. El 5% de la élite, en cambio, entiende que un gran propósito de vida no se logra con arranques esporádicos de motivación, se construye en el laboratorio silencioso de la disciplina diaria. Sharma lo sintetizó con una norma implacable: las pequeñas mejoras diarias, aparentemente insignificantes pero sostenidas en el tiempo con absoluta disciplina, producen resultados extraordinarios. Si de verdad quieres honrar la razón por la que estás en este planeta, vas a tener que tratar a tu tiempo como el recurso más sagrado que posees. Tu propósito exige que te levantes cuando la mayoría duerme, que entrenes cuando la mayoría busca excusas y que te enfoques en tu trabajo supremo cuando el resto del mundo está buscando atajos fáciles. La verdadera grandeza se construye en la soledad de las horas en que nadie te está viendo. Llegó el momento de dejar la teoría a un lado y confrontar tu realidad. Vas a hacer un ejercicio de honestidad brutal inspirado en la logoterapia de Viktor Frankl. Cierra los ojos por un segundo e imagina esta escena. Tienes 85 años. Estás tirado en una cama de hospital, en una habitación silenciosa donde solo se escucha el pitido pausado de un monitor cardíaco. Sabes que te quedan pocos minutos de vida. La luz del sol empieza a ocultarse tras la ventana y con ella se apaga tu tiempo en este planeta. En ese instante preciso, la máscara del ego se rompe. Ya no te importa cuántos seguidores tenías, qué coche manejabas, ni cuánto dinero quedó en tu cuenta bancaria. Lo único que flota en la habitación son dos preguntas desgarradoras. ¿Viví la vida bajo mis propios términos? ¿Y dejé este mundo un poco mejor de como lo encontré? Ahora imagínate mirando hacia tu presente, a tu vida actual, y darte cuenta de que desperdiciaste tus mejores años por miedo al rechazo, por buscar seguridad mediocre o por encajar en las expectativas de otros. Siente ese arrepentimiento frío atravesándote el pecho. Abre los ojos. La buena noticia es que todavía estás respirando. Toma un papel y escribe la respuesta a esta pregunta. Si hoy te diagnosticaran una enfermedad incurable y te quedaran 6 meses de vida, ¿qué es lo primero que dejarías de hacer inmediatamente y qué es aquello a lo que le dedicarías cada segundo que te queda? Eso que apareció en tu mente sin dudar no es un capricho, es la brújula de tu propósito exigiendo salir a la superficie. El segundo ejercicio requiere que te atrevas a excavar en las ruinas de tu propia historia. Vamos a aplicar la psicología analítica de Carl Jung para rescatar tu talento sepultado. Jung descubrió que las cosas que más nos fascinan, e incluso las emociones oscuras que intentamos reprimir, como la envidia o la indignación, son en realidad pistas fragmentadas de nuestro potencial oculto. Hazte esta pregunta sin juzgarte: ¿a quién envidias en secreto? No la envidia destructiva del mediocre que desea que al otro le vaya mal, sino esa punzada de incomodidad que sientes cuando ves a alguien haciendo algo y una voz interna te dice: ese debería ser yo. Si te da rabia ver a alguien expresándose con libertad, es porque enterraste tu propia voz. Si te molesta ver a alguien creando empresas o liderando personas, es porque ahogaste tu instinto de liderazgo por miedo al fracaso. La envidia no es más que tu potencial no vivido proyectado en los demás. El segundo paso del método Jung es recordar qué hacías cuando tenías 10 o 12 años, en esos momentos donde el tiempo volaba y nadie te pagaba por hacerlo. ¿En qué te perdías durante horas antes de que el mundo te dijera en qué debías convertirte para ser productivo?
Tu propósito no es algo totalmente nuevo que tienes que inventar. Tu propósito es algo antiguo que olvidaste en el camino. Joseph Campbell enseñaba que en todo mito clásico, el héroe no puede evolucionar si se queda en el pueblo natal. Para reclamar su verdadero poder, debe cruzar un umbral hacia lo desconocido y enfrentarse al dragón que guarda el tesoro. Hoy te toca identificar cuál es tu dragón personal. El dragón no es un monstruo con alas y fuego. Tu dragón es ese miedo paralizante que llevas años alimentando con excusas. Para algunos, el dragón es el miedo a la ruina financiera si dejan un trabajo que odian. Para otros, es el terror al juicio de su familia, al rechazo social o a descubrir que, tras intentarlo con todas sus fuerzas, tal vez no eran tan buenos como creían. Joseph Campbell lo dejó escrito con una contundencia brutal. La cueva en la que te da miedo entrar guarda el tesoro que estás buscando. Responde a estas dos preguntas en tu cuaderno de trabajo. Primero, ¿cuál es ese umbral que sabes perfectamente que deberías cruzar, pero que sigues posponiendo? ¿Es renunciar a esa zona de confort mediocre? ¿Es lanzar ese proyecto? ¿Es tener esa conversación difícil? Segundo, ¿qué es lo peor que podría pasar si cruzas ese umbral y fallas? Desglósalo detalladamente. Te darás cuenta de que la mayoría de tus demonios internos son solo sombras magnificadas por tu mente. El verdadero peligro no es cruzar el umbral y tambalearte. El verdadero peligro es quedarte en la orilla viendo cómo se te escapa la vida. El cuarto ejercicio se basa en la transformación espiritual de Wayne Dyer, el salto del ego al significado. El ego siempre calcula la vida en términos de extracción. ¿Cuánto gano? ¿Qué título me dan? ¿Cómo me veo ante los demás? El propósito, en cambio, se mide exclusivamente en términos de contribución y servicio. Puedes tener habilidades extraordinarias, una mente brillante y un talento único, pero si todo eso está encerrado en una cápsula de egoísmo, tu existencia seguirá sintiéndose vacía y sin peso real. Vas a someter tus ideas de vida al test del servicio. Toma la habilidad en la que eres bueno o el proyecto que sueñas construir y hazte estas tres preguntas fundamentales. 1. ¿A quién ayuda esto concretamente? Ponle rostro. ¿Alivia el dolor de alguien? ¿Resuelve un problema real? ¿Aporta belleza, claridad o fuerza a la vida de otros? 2. Si no me pagaran por hacer esto durante los próximos 6 meses, ¿seguiría sintiendo que mi tiempo valió la pena? 3. ¿Cómo cambia la vida de una sola persona después de cruzarse con mi trabajo? Cuando logras conectar tus capacidades individuales con la solución a una necesidad colectiva, la motivación deja de ser un esfuerzo agotador. Ya no tienes que forzarte a levantarte por la mañana. La misión te arrastra fuera de la cama. El propósito no es ser famoso, es ser profundamente útil. Ya encontraste la visión de Frankl, destapaste la sombra de Jung, identificaste el dragón de Campbell y superaste el test del servicio de Dyer. Pero si no logras aterrizar todo eso en tu agenda diaria, tu propósito se disolverá en el caos de la rutina. Para el quinto ejercicio aplicaremos la regla de oro de Robin Sharma, la estrategia 90/90/1. Esta regla es brutalmente simple, pero destruye al 99% de la competencia si la ejecutas con disciplina ciega. Durante los próximos 90 días vas a dedicar los primeros 90 minutos de tu jornada laboral a una sola cosa: trabajar en tu oportunidad número 1 de vida, sin excepciones, sin excusas. En esos 90 minutos entra en lo que Sharma denomina una fortaleza de soledad. Teléfono en modo avión y guardado en otra habitación. 0 redes sociales, 0 correo electrónico, 0 interrupciones externas. Un solo objetivo claro antes de sentarte en la silla. La mayoría de las personas le regalan sus mejores niveles de energía cognitiva del día a las notificaciones de su teléfono y luego intentan construir su futuro con los residuos de atención que les quedan al final de la noche. Eso es un suicidio profesional y personal.
Tu propósito no se construye en maratones emocionales de un solo fin de semana. Se construye bloque a bloque, en sesiones hiperconcentradas de trabajo profundo, donde obligas a tu mente a estar presente en el 100% de lo que hace. Llegó el momento de conectar los puntos. Cuando unes la sabiduría de estos 5 gigantes, lo que obtienes no es una lista de consejos sueltos, sino una armadura psicológica completa para tu existencia. Mira cómo encajan las piezas. 1. Viktor Frankl te da el cimiento. El sentido de la vida no es placer, es la responsabilidad de responder a lo que la vida te exige, incluso en medio del dolor. 2. Carl Jung te da el mapa interno. La verdadera fuerza para cumplir esa responsabilidad no está en tu zona cómoda, sino oculta en tu sombra, en tus miedos y talentos reprimidos. 3. Joseph Campbell te da la estructura del viaje. Debes tener el valor de cruzar el umbral, vencer a tus dragones e internarte en lo desconocido. 4. Wayne Dyer te da la dirección correcta. El viaje carece de alma si lo haces por ego. Tu misión adquiere peso real cuando la pones al servicio de los demás. 5. Robin Sharma te da el motor de ejecución. Nada de esto existe si no tienes la disciplina diaria de construir tu maestría hora tras hora, lejos del ruido y las distracciones. Ya no puedes decir que no sabes por dónde empezar. El mapa está trazado, tu visión está definida, tu sombra ha sido iluminada y las herramientas de ejecución están en tus manos. Ahora la pregunta no es qué debes hacer. La verdadera pregunta es si vas a tener la valentía de encarnar este mapa a partir de hoy, o si vas a regresar a la comodidad anestesiada de tu antigua vida. El propósito de vida no es un destino estático al que llegas para nunca más moverte. El propósito es un músculo psicológico. Y si no lo ejercitas a diario, la inercia del entorno, las urgencias ajenas y la rutina anestesiada volverán a descalibrar tu brújula. Para evitar que caigas de nuevo en el piloto automático, necesitas implementar un ritual de recalibración diaria dividido en 2 momentos sagrados del día, la mañana y la noche. El ritual de la mañana, alineación y control. Antes de tocar el teléfono, antes de mirar correos o dejar que el ruido del mundo invada tu mente, tómate 10 minutos en silencio. Hazte 2 preguntas de control. 1. ¿Cuál es la única tarea de hoy que le da sentido real a mi semana? 2. ¿Desde qué lugar voy a actuar hoy? ¿Desde la necesidad de aprobación de mi ego o desde mi compromiso de servir? Define tu bloque de foco inquebrantable y entra en el día como un ejecutor, no como un espectador. El ritual de la noche, auditoría y desconexión. Al cerrar la jornada, antes de dormir, apaga las pantallas y haz una auditoría implacable de tu comportamiento frente a tu diario. 1. ¿En qué momento de hoy dejé que el miedo o la distracción me alejaran de mi camino? 2. ¿A quién ayudé hoy con mi trabajo o mi actitud? Este proceso nocturno no es para juzgarte con culpa, sino para hacer consciente tu inconsciente. Es la forma en que integras la enseñanza de Jung y Frankl noche tras noche. Si corriges tu rumbo 1% cada día, al cabo de un año serás una persona completamente irreconocible. Llegamos al final de esta travesía, y ahora la pelota está completamente en tu campo. Puedes cerrar este video, volver a tu rutina, encender la pantalla de tu teléfono para ver el siguiente contenido rápido y pretender que nada de lo que escuchaste hoy fue contigo. Puedes elegir seguir durmiendo en la comodidad de una vida que te queda chica. O puedes decidir que hoy es el día en que cruzas el umbral. Recuerda las palabras de Frankl: nadie va a venir a salvarte ni a decirte cuál es el sentido de tu vida. Es tu responsabilidad descubrirlo y construirlo. Tienes la sombra para encontrar tu fuerza, el viaje del héroe para medir tu valentía, el servicio para darle trascendencia a tus acciones y la disciplina diaria para convertirte en un maestro de tu destino. La vida es demasiado corta para vivirla con tibieza.
No viniste a este planeta a pagar cuentas y esperar el fin de semana. Viniste a construir tu mejor versión. Si este mensaje resonó en lo más profundo de tu ser, suscríbete a Evoluciona. Construye tu mejor versión. Activa la campana y déjame un comentario diciendo: acepto el llamado. Comparte este video con esa persona que sabes que está atrapada en el piloto automático y necesita encender su fuego interior. Nos vemos en el próximo episodio. Mantente firme, mantente enfocado y recuerda, evoluciona o repite.